Me llamo Sofía Elena Márquez Rivera. Tengo 38 años. Vivo en Ciudad de México, en un departamento pequeño en la colonia Juárez que huele a café tostado y a libros viejos. Trabajo como gerente de proyectos en una ONG que intenta, a su manera imperfecta, arreglar pedazos rotos del mundo. Desde hace 5 años mi vida cotidiana pasó a ser una mezcla, la rutina americana de madrugar para el metro, un café para llevar, llamadas por usos horarios y reuniones que terminan en la madrugada, y las voces antiguas de mi casa familiar, que vuelven como eco cada vez que cierro la puerta. Emocionalmente, estoy cansada y expectante. Cansada por el peso de secretos no dichos, expectante porque algo en mi pecho me ha empujado a no seguir callando. Antes de entrar en lo que pasó, si te gustan las historias crudas que llegan al hueso, considera suscribirte. Compartir esto no es fácil, pero tal vez alguien allá afuera lo necesita escuchar. Crecer en la Ciudad de México es aprender a escuchar muchas capas a la vez, el ruido de los autobuses, el pregón de los tamaleros, el olor a asfalto caliente después de la lluvia, y esa sensación de que la ciudad no te permite quedarte quieto. A los 8 años ya sabía diferenciar el aroma de carnitas en la esquina de la Alameda del olor metálico del hospital donde llevamos a mamá una vez que los médicos dijeron, es estrés, una depresión, y papá cerró el tema como quien cierra la puerta de su despacho, con decisión y prisa. Mi padre, Rafael Márquez, era la imagen pública de la familia, el que daba discursos en los eventos del banco local, el que invitaba a políticos a la finca en Taxco, el que mejor se sentaba en la foto familiar del aniversario. En privado, sin embargo, era distinto, era frío, controlante y hábil para convertir la culpa en cumplimiento. Mi hermano mayor, Alejandro, aprendió a obedecer para sobrevivir. Yo aprendí a observar, a medir mis palabras, a no encender la ráfaga del recuerdo. Mi madre, Lucía, fue la que sonreía aún cuando todo dolía, la que tenía la costumbre de tocar mi cabello como si con ese gesto se pudiera reacomodar el mundo. La distancia me salvó y me dejó con nostalgia y culpa. Me fui a estudiar fuera a los 22, y luego trabajé en proyectos que me llevaron a Nueva York y a Boston. Adopté hábitos norteamericanos, desayunos rápidos, correos a medianoche, la costumbre de decir, voy a volver a intentarlo mañana, como mantra. Pero cada vez que regresaba, la casa familiar olía a mole y a papeles, a órdenes dichas como quien lanza una moneda. La herida más profunda no fue nunca la falta de afecto en los abrazos, sino las conversaciones atravesadas por silencios estratégicos, cosas que no se decían porque, así no es la familia. Hace 2 años, después de la última Navidad donde fingí normalidad, algo en mí se quebró. Empecé terapia. Empecé a registrar conversaciones. No lo hice por venganza, lo hice por mi supervivencia. Quería entender por qué el silencio familiar siempre pesó más que la palabra. Fue en esas sesiones, entre lágrimas y hojas llenas de notas, que entendí que había permitido que me arrebataran la dignidad en nombre del decoro. Si esto te está resonando hasta ahora, un me gusta ayuda mucho a que estas palabras lleguen a otra persona que necesita saber que no está sola. El conflicto que me llevó a la última reunión familiar no nació de la nada. Fue la acumulación de años de desdén, de miradas que restaban, de favores no devueltos, de una decisión económica que me afectó directamente y sobre la que nunca recibí explicación, el manejo del dinero de la casa donde crecí, de las cuentas médicas de mi madre, de aquellas transferencias que desaparecían como si tuviesen alas. Me enteré por casualidad, una cuenta bancaria de mi madre con saldo reducido, facturas pagadas con una tarjeta que llevaba el nombre de mi padre y nadie en la casa parecía dispuesto a preguntarle por qué. Cuando empezaron las preguntas, obtuve respuestas en forma de silencio, de giros de tema o, peor, de insultos velados. No entiendes de economía, deja que los mayores decidan, eso no te corresponde. La alineación de los astros, o más bien, la acumulación de pruebas pequeñas e inquietantes, me llevó a reunir documentos, a pedir cuentas, a insistir. No quería arrastrar a la familia por el suelo, quería claridad, reparación, y la posibilidad de que mi madre viviera sus últimos años con dignidad. Pero mis preguntas fueron tratadas como traición. Y eso duele, la sensación de que pedir justicia es ser la hereje en tu propia casa. En la tarde previa a la cena en la que todo explotó, caminé por la calle de Génova. El tráfico cantaba su habitual lamento, un olor a tacos de canasta me siguió hasta que el aroma fue una línea que marcó mi respiración. Me sentí pequeña y gigantesca, como cuando recuerdas una canción que amabas y descubres que el mundo la canta diferente. Llevaba en la bolsa un sobre con copias de movimientos bancarios, fotografías y 2 correos que probaban transferencias a compañías que nunca fueron explicadas. Llevaba también algo que todavía no estaba segura de usar, una grabación de una discusión donde mi padre admitía, con palabras torpes y arrastradas,
que había manejado el dinero de mamá sin su consentimiento. No imaginé la escena como espectáculo. Imaginé preguntar, pedir, llorar quizás, pero no hacer daño. Sin embargo, había un punto de quiebre. Y yo, por primera vez en muchos años, quería que la verdad tuviera voz. Si te interesa saber cómo sigue, no olvides suscribirte, prometo contarlo todo sin adornos. La noche antes de la reunión me costó dormir. Hubo insomnio, un frío en el estómago que parecía una correa apretada, y el sonido lejano de la ciudad que no me dejaba en paz. Recordé a mamá en la cocina, preparando tortillas con dedos que temblaban un poco, y pensé en la posibilidad de hacer algo que al principio me parecía irreparable, hablar en voz alta todo lo que hasta entonces había sido un murmullo. No sabía que 2 días después, esa voz sería la que paralizaría una sala entera. El día del evento amaneció con un cielo plomizo, promesa de lluvia. La casa de eventos donde acordamos encontrarnos olía a flores sintéticas y licor, una mezcla que me parecía extraña y triste. Era el aniversario de bodas de mis padres, 70 años para una pareja que en las fotos siempre lucía impecable. Irónico, pensé, que celebre aquello que en la intimidad se deshilachó hacía tiempo. Había familiar, amigos de mi padre, vecinos, colegas del banco, y yo con un sobre bajo el brazo. Estaba lista para pedir cuentas o al menos para sembrar la semilla de la verdad. Cuando entré, el murmullo me golpeó. Voces, risas forzadas, el tintinear de copas. Sentí la vieja costumbre de medir mi respiración, de calcular el recorrido hasta la mesa sin tropezar. Me saludaron con una mezcla de sorpresa y distancia. Mi hermano Alejandro fingió calor en el abrazo, sus ojos me miraron como quien evalúa si soy peligrosa. Papá, vestido con su traje oscuro, clavó en mí una mirada que mezclaba reproche y curiosidad, como quien examina un cuadro que ha visto toda la vida y ahora descubre una mancha nueva. Los primeros platos circularon, las conversaciones fueron cómodas y mecánicas. Durante un rato sentí la absurda normalidad de los eventos familiares, niños que corren, una prima que ríe a carcajadas, el sonido de un violinista que intenta darle solemnidad a la mesa. Yo tenía el sobre en mi bolsa, la grabación en mi teléfono, las copias en la otra mano. La ansiedad me dio calor y frío al mismo tiempo, era como si mi cuerpo no supiera si coreografiar una escena de acusación o de súplica. La primera chispa ocurrió durante el brindis. Papá tomó la palabra y pronunció esas frases medidas que le gustan, a la familia, pilar de nuestras vidas, a quienes nos apoyan, y un gracias enorme a la audiencia. Sus palabras se disolvieron en aplausos que yo ya no podía escuchar como antes. Cuando le devolví mirada, vi en sus labios algo parecido a indiferencia. Y fue entonces cuando dije lo que me había prometido no decir: papá, antes de seguir, quiero que hablemos de la verdad sobre las cuentas de mamá. Hubo un silencio que me atravesó. Algunos miraron con curiosidad, otros con incomodidad. Alejandro me lanzó una mirada fulminante, su mandíbula se tensó. Papá fingió extrañeza y dijo, con esa voz que convierte el reproche en instrucción: Sofía, esto no es el lugar ni el momento. Cállate. Me dijo, cállate, delante de todos. La frase aún resuena en mi cabeza como un golpe seco. Lo dijo en un tono que no buscaba solo acallar a una hija, sino humillarla en público, reafirmar su autoridad. Fue la misma palabra que usaba para cerrar conversaciones y establecer silencios permanentes. Oírla así, en presencia de toda la familia, fue como romper una costumbre heredada y sentir que un viejo muro caía. Pero no me quedé quieta. Si mi vida me había enseñado algo, era que el silencio a veces ayuda a perpetuar el daño. Lo que hice después fue, quizá, una urgencia justa y terrible: saqué mi teléfono y puse la grabación. No grité, no hice un show teatral. Toqué play. La voz en el altavoz era la de mi padre, tensa, con la cadencia de aquel hombre que cree que siempre tiene control. Decía cosas que jamás pensé escuchar en evidencia: lo hice para que nadie nos dejara en la ruina. No te preocupes, Lucía, ya lo arreglé. Si alguien pregunta, digo que fue un préstamo, sí. Nadie tiene que saber. Por un instante, la música del violín pareció desvanecerse. El sonido de la grabación llenó la sala con una claridad brutal. Algunas cabezas se giraron, los vasos dejaron de chocar. Mi madre, que estaba a mi lado, palideció y cubrió la boca con la mano. Alejandro se levantó como un resorte y trató de arrebatarme el teléfono. ¿Qué haces? ¿Cómo te atreves?, gritó. Su voz, tan parecida a la de nuestro padre, resumaba pánico y rabia. Había un brillo en sus ojos que conocí desde niño,
El miedo de perder una estructura que lo protegía. Papá, por su parte, trató de negar, tosió y balbuceó. Eso está editado, dijo. Es una manipulación. Pero había algo más en la grabación, una mención directa a una transferencia, a nombres de empresas y a un formulario que yo tenía impreso en el sobre. Con calma, extendí las copias sobre la mesa y las dejé caer como quien abre un abanico. Bancos, números, unos y ceros que convergían en una cuenta desconocida. Había una mención de un número fiscal, una firma parecida a la de mi padre. La sala se paralizó. Una suegra dejó escapar un «Dios mío», alguien dejó caer la servilleta, un niño dejó de reír. La comida se enfrió en los platos como si el tiempo hubiera decidido tomar un descanso. El que había sido pilar de la familia ahora balbuceaba excusas. Mi madre lloró, primero un sollozo bajo, luego, cuando la coraza de años se quebró, un llanto que parecía recoger décadas. Alejandro me miró con rabia, pero también con una luz de traición. Yo había roto el acuerdo tácito de silencio que les mantenía juntos. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, me lanzó mi hermano. Su pregunta no tenía solo reproche, tenía la herida del que se siente traicionado por la única persona que lo hubiera protegido. Y aunque la sala quedó paralizada, no por mi espectáculo, sino por la verdad que pesaba como una losa, la calma que siguió fue de esas que presagian cambios profundos. Los invitados no sabían si seguir con el brindis o salir corriendo. Papá intentó recomponer la escena con palabras pulidas, pero se escuchaban huecas. La verdad, una vez pronunciada en voz alta, ya no podía volver al cajón. Si esto te está conmoviendo, me gustaría que compartieras este video con alguien que quizá necesite escuchar que romper el silencio a veces es el primer paso para sanar. La sensación de paralización se mantuvo como una onda en la sala. Alguien encendió su teléfono para grabar, otros murmuraban. Papá, incapaz de sostener la mentira, buscaba apoyo en gestos. Esto es un montaje, repetía, pero sus manos temblaban. Alejandro, que hasta ese momento había sido su sombra, se mostró dividido. Por un lado, la lealtad a la figura paterna que le había dado estatus, por otro, la vergüenza de haber participado, consciente o no, en la omisión. Mi madre se levantó lentamente. Su voz, quebrada pero firme, llenó el espacio con una claridad que nadie esperaba. Rafael, dijo, y todo se calló otra vez como si cada persona hubiera dejado de respirar para escucharla. ¿Por qué me hiciste esto? Papá la miró con frialdad, como quien cree que está ante un ataque. Alejandro dio un paso adelante para interceder por él. Fue un segundo en el que su abrazo a la idea del padre pareció más fuerte que la compasión por la madre. Entonces hice algo que, ahora lo veo, fue tanto un acto de desesperación como de justicia. Me levanté y me dirigí al micrófono que había en la mesa principal, un micrófono que utilicé una vez para dar una felicitación condescendiente y ahora para poner en evidencia una herida. No busqué dramatismo, solo quise orden, claridad y que nadie se sintiera con derecho a tapar lo que vivíamos. Díganle ustedes a la justicia lo que han hecho si quieren defenderlo, dije en voz baja, pero firme. Yo vine a pedir explicaciones y a exponer lo que mamá merece saber, cada peso que desapareció, las transferencias hacia empresas fantasmas, los contratos que jamás vimos. No vine para destruir la familia por venganza. Vine porque mamá tiene derecho a saber y a justicia. Algunas personas se acercaron. Un primo, abogado, tomó las hojas y las hojeó en silencio. Otra, amiga de mi madre, la abrazó como quien sostiene una pequeña llama a punto de apagarse. Voces se mezclaban en un murmullo. ¿De verdad? ¿Cómo es posible? Un señor mayor, amigo del banco, se veía realmente incómodo. Un silencio pesado cayó sobre la mesa nuevamente cuando el primo habló. Si todo esto prueba lo que suena a fraude, te ruego, Sofía, que lo entregues a las autoridades. No podemos dejarlo aquí. Fue entonces que el verdadero terror de Alejandro se reveló. Si llevas esto a la policía, vas a separar la familia. No sabes lo que harás, me dijo en voz baja, con una mezcla de súplica y amenaza. Sus palabras no intentaban proteger a mamá, intentaban proteger una estructura que, de romperse, dejaría a todos expuestos. En su mirada no había maldad completa, había miedo. Miedo de perder privilegios, redes, la seguridad que le iba enseñando papá para el mundo. En medio de ese caos, yo sentí un alivio hondo. La verdad, aunque dolorosa, empezó a tener un nombre, responsabilidad. Presenté los documentos al primo y le pedí que los escaneara y los tuviera como prueba. Pedí también que alguien acompañara a mamá a una notaría. Pedí que nadie borrara nada,
que nadie ocultara grabaciones. La petición no fue un acto heroico sino pragmático, proteger a quien había sido engañada. La reacción no fue unánime. Algunos culparon a mi madre por no haber cuidado mejor su dinero. Otros defendieron a papá con esa lealtad ciega que protege la reputación por encima de la persona. Alejandro, por su parte, se lanzó a mi cuello. «Eres la peor hija», me gritó. «Has arruinado a todos». Sus palabras, afiladas y desesperadas, fueron un recordatorio del precio de decir la verdad. Te conviertes en la enemiga común. Esa noche, al salir de la casa de eventos, la lluvia finalmente se desató. Las gotas golpeaban el coche y el asfalto brillaba con las luces de la ciudad. Sentí frío, pero también una claridad helada. Había hecho lo que creí correcto. Y aunque sabía que el camino que abrí no sería fácil, juicios, preguntas incómodas, rupturas, había algo en mí que se liberó. Ya no era la niña que obedecía palabras que callaban su dolor. Si alguna vez has sentido que tu voz fue acallada en un momento crucial, escribe en los comentarios. Leo todo lo que escriben y sé lo sanador que es saber que no estamos solos. Las semanas que siguieron fueron una montaña rusa. Llegaron investigadores, abogados, llamadas a horas intempestivas. La prensa local tuvo susurros. Un amigo periodista me llamó para preguntar si yo estaba detrás de la filtración. No lo estaba. Yo solo había querido que mi madre tuviera respuestas. Papá negó todo al principio. Negó la autoría de las transferencias, negó el alcance de su intervención. Prometió compensar, hablar con bancos, arreglarlo. Sus discursos fueron una repetición de tácticas que había utilizado toda la vida, promesas grandiosas, caridad pública y culpa privada para los que se atrevieran a cuestionarlo. Alejandro, entretanto, osciló. Hubo días en que me ignoraba por completo y otros en los que me llamaba para suplicar que no fuera a juicio. No era que quisiera la verdad, era que temía las consecuencias. Mi madre, por su parte, se transformó. La mujer que alguna vez cocinó para todos con manos temblorosas, que aceptaba insultos con una sonrisa, se volvió combativa. Fue una metamorfosis lenta, hecha de mañanas de citas médicas y de tardes en las que nos sentábamos a revisar estados de cuenta. Aprendió que tenía derecho a preguntar. Aprendió, también, que la vergüenza que había sentido era un sentimiento impuesto por quien la había manipulado. Verla levantarse fue mi pequeño milagro. El proceso legal fue duro. Firmas, auditorías, declaraciones. Hubo noches en las que no dormía, el estrés se me pegó al cuerpo con la constancia de una humedad que no se quita. Me salieron canas nuevas, me dolieron los hombros de cargar papeles durante horas, y la culpa me mordía en momentos inesperados. ¿Había hecho bien? ¿Había quebrado relaciones que no tenían vuelta atrás? ¿Había expuesto a mi madre a un escándalo innecesario? Las dudas eran un cuchillo en el costado. Hubo, sin embargo, momentos de ternura que me sostuvieron. Mi prima que me llamaba todas las noches para preguntarme si había cenado, el primo abogado que hablaba de pequeñas reparaciones legales que podíamos hacer, una vecina de mamá que la acompañó a firmar papeles. La ciudad seguía su ritmo, con los vendedores ambulantes, las tortillas en los puestos de esquina, el ruido de micros y la lluvia golpeando ventanas como si nada hubiera pasado. Esa normalidad fue un bálsamo y un recordatorio de que la vida continúa aunque el dolor te atraviese. La verdad tuvo consecuencias. Papá fue citado, auditado y finalmente enfrentado con pruebas. Parte de su imperio financiero se deshilachó, algunos negocios que manejaba con aparente pulcritud mostraron hilos enmarañados. Alejandro, al ver que la evidencia era contundente, tuvo que tomar decisiones. Al principio se enojó, después se desmoronó. Hubo una escena inolvidable en la que lo vi en la sala de la casa familiar, con la luz de la tarde entrando por las cortinas, llorando como un niño que hasta entonces había aprendido a ocultar su miedo. Me pidió perdón en un susurro, no por lo que había defendido, sino por el vacío que lo había hecho cómplice. Nosotras, mi madre y yo, reconstruimos poco a poco. No todo se arregló. No habría compensación que devolviera lo que se perdió en años de manipulación emocional. Pero hubo justicia parcial, se recuperaron cuentas, papeles fueron regularizados, y la comunidad empezó a mirarnos con otra mirada. La sensación de que la verdad había podido más que la máscara pública fue liberadora y devastadora a la vez. En terapia, trabajé con el tema de la voz. Comprendí que, cállate, de mi padre no era solo una orden, era una forma de mantener el poder. Al decir lo que dije, no solo desafié a mi familia, le devolví a mi madre su nombre y su derecho a decidir.
Aprendí a aceptar que mi acto tendría precio. Algunas relaciones se cerraron definitivamente, otras, con esfuerzo y honestidad, encontraron nuevos términos. Si esto te ha tocado, considera apoyar este canal con un like o compartirlo. A veces la valentía crece cuando nos damos cuenta de que no estamos solos en la lucha. Han pasado 2 años desde la noche en que mi voz paralizó una sala. Reflexiono sobre eso como quien observa una cicatriz, se ve, se siente, pero ya no duele como al principio. La relación con mi padre está rota y, por ahora, no hay un deseo real de repararla. No es solo por el dinero, es por la erosión de confianza, por la lección aprendida de que la autoridad puede camuflar monstruos. Alejandro y yo estamos reconstruyendo, despacio. Él tuvo que aprender a responsabilizarse de sus actos y a entender que la lealtad familiar no puede ser excusa para encubrir daño. Mi madre recuperó parte de su autonomía económica y, más importante, recuperó su voz. El proceso legal terminó con acuerdos y sanciones, no con redención completa. Aprendimos que la justicia de los tribunales no es la única justicia que importa, también lo es la justicia del cuidado, la reparación emocional y la decisión de no repetir patrones. Lo que pasó me cambió profundamente. Dejé de pensar que el silencio protegía. Empecé a hablar en espacios donde antes me callaba. Me volví más exigente con mis límites emocionales. Aprendí a no aceptar, cállate, como respuesta válida. También aprendí que la verdad duele y que decirla no siempre trae alivio inmediato. A veces trae más conflicto, más rupturas. Pero también trae la posibilidad de ser dueña de mi historia. Hoy trabajo con proyectos que ayudan a mujeres a empoderarse económicamente y a conocer sus derechos. No es casualidad. Lo que viví me mostró cuán entrelazados están el dinero y la dignidad, y cuánto daño puede causar quien controla uno y la otra. Ayudar a otras personas a no vivir el mismo silencio es una forma de reparación. Si algo quiero que te lleves al final de esta historia es esto: callar a veces puede ser la respuesta más fácil, pero no siempre es la correcta. Decir la verdad cuesta, y puede ser solitario. Pero en esa soledad también hay fuerza. Si alguna vez te dijeron, cállate, enfrente de todos, recuerda que tienes derecho a contestar con tu voz. No siempre tendrás aliados, y harás enemigos donde antes estaban familiares. Aún así, tu voz será tuya. Si esta historia te ha movido, compártela con quien creas que la necesite. Comenta si alguna vez te han dicho, cállate, y qué hiciste después. Leo todo lo que escriben, de verdad, me ayuda a saber que estas palabras llegan. La última lección que quiero dejar es humilde: la verdad no siempre cura, pero es el primer paso para reconstruir sobre ruinas más honestas. No busco venganza, busco justicia y que mi madre pueda decir su nombre sin temblar. No busco engrandecerme, busco que nadie más tenga que aprender a hablar a costa de su dignidad. La ciudad sigue resonando con su ruido, con sus tamales y sus taxis, y yo he aprendido a caminar por ella con la voz un poco más firme.